arriba, pero yo lo amo. Pero le damos gracias a Dios, hermano, porque no solo estoy yo, están los demás, mis hermanos pastores, que cualquiera de ellos puede venir y compartir la palabra de Dios. Y por eso, con esa confianza, mi pastor en este tiempo está en unos asuntos. Entonces no está el día de hoy aquí, pero le damos muchas gracias a Dios. Quisiera yo retomar Apocalipsis, pero no, dije no, que sea el papá de esta casa el que nos lleve a ese conocimiento. Al final de cuentas, todos nosotros estamos para aprender, yo también, y entonces preferimos que él sea el que nos siga enseñando del libro de Apocalipsis. Pero al final, la palabra, hermano, siempre va a ser la palabra de Dios. Una vez alguien me enseñó y decía que cuando se abre este hermoso libro, y eso lléveselo en su corazón, amado hermano, sea quien sea el maestro que sea el hermano que sea, mientras él abra la Biblia, es palabra de Dios. Y lo dice ahí 2 de Timoteo, ¿no? Que es para redarguir, para enseñar, para exhortar. Y lo vamos a leer ahorita, amado hermano. Y muchas veces cuando uno hace un tema, una prédica, y viene aquí, se sorprende mucho, amado hermano, porque parece que se pone uno de acuerdo con los hermanos de la alabanza. Y en lo que estábamos adorando a Dios, tomé nota, y la primera alabanza dice: quiero conocer a Jesús. La segunda alabanza que tocaron mis hermanos comenzaba diciendo: quiero conocerte. Y la tercera, que ahorita terminamos, decía: quiero conocerte más. Y la cantamos, muchos hasta nos desgallotamos, con mucha pasión, con mucho fervor, con muchas ganas. ¿Y qué cree, amado hermano? Y le doy gracias a Dios por eso, y me gozo en el Señor, porque de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de conocer a Dios. Y como estamos cerca del 20 aniversario, dice mi pastor que cada prédica iba a dar algo que ocurrió en la mies, y hoy no va a ser la excepción. Y me da mucho gusto, amado hermano, cuando uno llega aquí y ve, no sé, no los he contado, pero son como unos 10 o 12 grupos de mis hermanos que están aprendiendo o que se están discipulando. Y viene a mi memoria, dice aquel, viene a mi memoria aquellos años mozos en los que el pastor daba enseñanza después de venir de trabajar. Del trabajo venía acá a darnos enseñanzas, y muchas, hermanos, muchas enseñanzas. Y recuerdo éramos, no sé, 4, 5 los que estábamos tomando esas clases, a veces más, a veces menos, pero la enseñanza siempre ha estado en esta iglesia. Y el poder ver, amado hermano, el día domingo muchos grupos grandes, y aunque sea pequeño, hermano, no importa, al final es que le damos gracias a Dios que se están discipulando. Y de verdad que eso lo llena a uno, amado hermano, eso lo llena a uno de ánimo para seguir orando y seguir tratando de caminar en las cosas que Dios quiere. Algo que sí, y usted sabe, la visión de esta iglesia es formar hombres y mujeres, formarlos. Entonces, hace algún tiempo, antes de que se abriera el instituto,
Un año, amado hermano, estuvimos orando, un año, para que, si en la voluntad de Dios estaba el que nos diera luz verde para abrir el instituto. Y el día que el pastor dijo que sí, que el Señor había dado luz verde, el alma, el espíritu, amado hermano, se llena de gozo. ¿Por qué? Porque, como decían las alabanzas, ahora vamos a conocer a Jesús como Él quiere que lo conozcamos, amado hermano. Y usted escucha cada domingo, y usted escucha cada miércoles, y usted escucha cada enseñanza que hay en la iglesia. Es que busquemos a Dios, es que aprendamos de Dios, ¿no? Hace algún tiempo escuchaba un predicador y decía a su iglesia que ¿quién sabe qué es sana doctrina? ¿Cómo sabes tú que se está enseñando sana doctrina? Porque si vienen algunos predicadores de la prosperidad, ya iba a decir nombres, pero se me olvida que me están grabando, pero tú sí los conoces, y te dicen que ellos están enseñando sana doctrina, ellos lo dicen. Y decía el predicador, recuerdo que dice, la culpa la tenemos nosotros, porque para saber qué es sana o no es sana doctrina tenemos que estudiar, para saber quién, el que está ahí enfrente, si está enseñando sana doctrina o no. La culpa la tenemos nosotros, y siempre se nos ha enseñado, amado hermano, que la culpa es del alumno, no de la iglesia, no del maestro. Siempre somos nosotros los alumnos. Y quiero comenzar esta mañana, amado hermano, con el Antiguo Testamento. Nada más lo vamos a leer para que venga memoria a nuestra mente y a nuestro corazón. En el libro de Josué, un pasaje muy conocido por todos nosotros y por toda la iglesia de Jesús. En el capítulo 1, en el versículo 8, y dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Hay una palabra que dice ahí nunca, nunca es nunca, nunca. Es increíble, amado hermano, que en este 2023, que ahora es más fácil, que usted trae su Biblia ahí en su celular y trae como, no sé, 10, he visto unos que traen hasta 15, 20 diferentes Biblias, traducciones de la Biblia, y dices, wow, ¿no? Espero en Dios y la lean. Y tomé un dato del 2019 y dice que el 30% de la iglesia cristiana en el mundo lee la Biblia. Y dije, 30% es muy poco, creo yo. El 30%. Dije, voy a hacer uno en la mies, a ver cuántos leemos la Biblia, ¿no? Yo creo que va a salir como el 99.9, ¿no? Por ahí así. Aunque sea por fe. El 99.9. Pero en verdad, hermano, uno se maravilla, porque al platicar con muchos de nosotros, es triste ver que desgraciadamente no leemos la Biblia.
Es triste ver que muchos no nos estamos discipulando. El día de la clase del instituto, a mis hermanitos de primer año, les decía, ¿por qué responde o cómo responde en su examen? Le digo, porque si lees para responder el examen, pues es que es fácil, realmente los exámenes son fáciles. Tú buscas y donde empieza, como empieza tu examen, dices, pues es esta, ya le sigues leyendo y ya. Y se empezaron a reír y dice, ¿cómo sabe tanto usted, hermano? Le digo, oh, qué testimonio. Al fin, tenemos que leer todo el manual, hermano, si no, no vamos a aprender. Y por eso les decía, me llama mucho la atención las alabanzas, porque decía, quiero conocer a Jesús, quiero conocerte más. Pero muchas veces nos damos cuenta, tristemente, que lo decimos de dientes para afuera, porque no está en nosotros el conocerlo. Y no en todos, nada más en mí y en unos cuantos de allá afuera. Pero es buen tiempo para reflexionar. Y la palabra que hoy trae Dios para nuestra vida, hermanos, nos debe de ser eso, motivarnos. Porque lo decía mi hermano, Pastor Beto lo decía en la mañana, exhortar es caminar juntos, ¿no? Y vamos a leer, hasta dije, y es el mismo pasaje, dije, qué testimonio. No, es Dios grande, es Dios grande. Porque es el mismo pasaje que vamos a estudiar. Y le daba gracias a Dios. Y en esa exhortación el caminar juntos, amados hermanos. Y en este tiempo esta palabra la vamos a terminar como ahorita la estoy empezando. Porque al que más se le da. Correcto, más se le demanda. Y saben que muchas veces muchos de nosotros no queremos esas obligaciones en nuestras vidas porque conocemos ese pasaje donde dice que al que más se le da, más se le demanda. Pero no, siempre es en amor y en hacer la voluntad de Dios. En este conocimiento, amados hermanos, en este discipulado, en esto que caminamos todos como iglesia, en formar hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que vayan y prediquen la palabra de Dios, una sana doctrina realmente. ¿Qué es un discípulo, amado hermano? Usted lo sabe bien. Un alumno, alguien que se deja enseñar, alguien que se deja enseñar. Aquí le damos gracias a Dios. Hay muchos de mis hermanos maestros el domingo y el sábado. Y yo podría pasarlos acá al frente y preguntarles, dígame cómo son sus alumnos, amado hermano. Todos entregan tarea, todos leen su manual, todos, y van a decir ellos, amén, amén, gloria a Dios, hermano, todos lo hacen. Y entonces podemos ver, ¿no?, la falta de. Pero en este tiempo, amados hermanos, vamos a contestar solamente 4 preguntas que yo espero en Dios y haga rema en nuestros corazones y nos anime a seguir el camino. Porque lo digo muchas veces, amado hermano, y lo dice el pastor, cada iglesia tiene un propósito definido en la eternidad por Dios. Cada iglesia tiene su propósito ya establecido por Dios. Y entonces, si a usted Dios lo trajo de donde lo trajo, donde andaba por allá pachangueando, y lo trajo a esta iglesia, la visión de esta iglesia es eso, formarlos o formarnos en la enseñanza de Dios. Habrá otras iglesias donde tengan otro diferente propósito, pero el de nosotros, amado hermano, lléveselo en su mente y en su corazón, es que aprendamos, es aprender, para que el día de mañana usted enseñe. Diga amén conmigo. Amén. Para que usted enseñe y enseñemos bien, bien, hermano. Que no seamos de los que los domingos venimos, nos sentamos y tomamos la prédica y nos vamos y creemos que con eso cumplimos con Dios. No, amado hermano, usted está para mucho más que eso.
cerebro o la mente que nos dio el Señor es para más, hermano. Usted le va a enseñar a mucha gente. O no vamos lejos, en su casa, a sus hijos, a sus nietos. Pero como lo decimos todos, una sana doctrina y una sana enseñanza basada en este precioso libro. Y entonces vamos a ver estas 4 preguntas solamente y de ahí nos vamos. ¿Por qué aprender, hermano? ¿Por qué aprender? ¿Por qué? Y vamos rápidamente, amado hermano, al primer libro de Timoteo. Segunda, 4:1. Es el que leyó mi hermano ese rato. Segunda de Timoteo 4. Y dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Dice el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo decía mi hermano, les digo, cuando dice exhorta, caminando juntos, con paciencia. Porque al que más se le da, más se le demanda. Con toda paciencia, amado hermano, y con doctrina. Doctrina al conocimiento, con conocimiento. ¿Cómo vamos a guiar a la demás gente? Con conocimiento. Si nosotros no tenemos ese entendido en nuestras mentes, amado hermano, por eso muchas veces la gente que está a nuestro cargo no se sujeta, porque tristemente no estamos en esa dirección que Dios quiere en nuestras vidas, con conocimiento. Y creemos que porque tenemos el título de líder, puedo mandar, bueno, no mandar, puedo guiar o tratar de enseñar a mis demás hermanos. Pero no es así, amado hermano, tenemos que tener conocimiento. Y esa es una de las oraciones que tenemos. Que todos tengamos el conocimiento, amado hermano. No importa lo que hagamos dentro de la iglesia, o muchos no hacemos un servicio dentro de la iglesia. Pero al final, el conocimiento es conocimiento, eso lo debemos de tener todos. Todos. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, todos tenemos que tener este conocimiento, precisamente por esto. En el ministerio de matrimonios, algunas de las enseñanzas que Dios me permitió darles, decía a mis hermanos, ¿sabes por qué hay problemas en tu matrimonio muchas veces? Porque uno lee más y el otro no lee nada. Porque uno ora más y el otro no ora nada. Entonces, ahí está la cuestión, el por qué no podemos ponernos de acuerdo muchas veces en muchas cosas tan sencillas, digamos, ¿no? En el color del que vas a pintar tu casa, tan simple como eso. Pero no lo vemos, amado hermano, porque no sabemos que son cosas espirituales en las que debemos de caminar juntos. Y entonces Dios, que está en medio de nuestra vida, nos llevará a tomar buenas decisiones. Y le dice a Timoteo, Pablo, que prediques, que enseñes la palabra. Enseñar la palabra fuera de tiempo y a tiempo. Dice el 3, fíjese el por qué aprender. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
Se los vuelvo a repetir, amado hermano, el por qué es importante que nosotros aprendamos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Usted cree que está pasando esto en el mundo? Voltee alrededor, mire la televisión. No, es tremendo, hermano. Estaba viendo la semana el primer pastor homosexual. Y tú dices: Señor, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que esas cosas van a pasar. Y no debemos de ser ajenos a ello, amado hermano, sino clamar y aprender. Dice: tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente tiene necesidad de escuchar la palabra, pero ¿cuál si ella no conoce? Hace tiempo hice un ejercicio ahí en la casita. Esto no lo graben, cuando me dejaban poner videos. Y entonces les puse el chicle ungido, el agua bendita, se metía ahí un varón, y entonces todos tomaban de esa agua, según ungida. Muchas, ¿no? Y entonces la iglesia se reía. Y les dije en ese tiempo, recuerdo bien, le digo: ¿saben qué me preocupa, amado hermano? Que si el pastor de esta iglesia dijera que hiciéramos algo de estas cosas, ¿qué crees? ¿Qué crees, amado? Que tú lo harías. Porque no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Y si el siervo te dice que hagas o no hagas, tú por default crees que es correcto, cuando nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo correcto, lo que no le agrada a Dios. Ese es el peligro en este tiempo, hermano. Ese es el gran peligro. Por eso mucha gente no viene a la iglesia de Jesucristo, porque desgraciadamente sí es cierto, a muchos los han robado. Porque sí es cierto, a muchos les han pedido dinero. Porque voltea alrededor y es dinero, y es dinero, y es dinero. Pero también dices tú: ¿por qué? Porque no estudiamos, porque no nos discipulamos, porque no aprendemos Biblia. Principios es lo que vamos a ver en este tiempo. Principios, es un principio básico, amado hermano, el aprender de la Biblia. Y por eso, hermano, por eso es que tenemos que aprender, porque vendrán muchos maestros falsos, muchas blasfemias en este tiempo, muchos que querrán engañar la palabra de Dios, acomodarla a su manera. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra en el 4, amado: y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Creo que ya está pasando desde hace tiempo. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, amado hermano, Pablo enseñando, todos lo sabemos, un pastor joven, discípulo de Pablo, es lo mismo, hermano. Es lo mismo en cada uno de nosotros, el que aprendamos la palabra de Dios. Vamos allá a segunda de Pedro, amado hermano, si me acompañas de favor. Lo que dice Pedro. Hace mucho tiempo que no me temblaban los pies, no sé por qué.
Segunda de Pedro 2, ¿ya lo tiene? Y 1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Falsos maestros, lo dice Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, creo que no pasa en este tiempo, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, amado hermano, y podemos buscar muchos pasajes donde los discípulos del Señor nos exhortan a estar atentos, a buscar, precisamente para no caer en esto, amado hermano, porque los hay, y usted lo sabe, y yo lo sé. Estos que introducen esas herejías, muchos seguirán sus, muchos, dicen muchos, no dice unos cuantos, dicen muchos, los seguirán muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y yo sé que le ha pasado, amado hermano, yo sé que le ha pasado, porque sí, cuando usted le comparte a alguien, a un familiar, a un vecino, a un amigo, le dice, no, mi primo según va a la iglesia y hace esto, hace el otro. Mi tía según va a la iglesia y es esto y es lo otro y es así. Y mi vecino es cristiano y hace esto y hace el otro. ¿Y cómo le compartes después? Si es verdad. Pero la única falla es en cada uno de nosotros en tener cimientos firmes de la palabra. Porque muchas veces, hermanos, desgraciadamente no logramos creer que la palabra es la que nos va a ayudar. Es la que nos va a ayudar. La palabra, hermano, es la que nos ayuda. Y podemos poner aquí, bueno, es que todos ustedes leen, pero hagamos de cuenta que en otra iglesia ponemos a los que leen y a los que no leen. ¿No? Que sean sinceros y ponemos aquí a los que leen y a los que no leen. Aquí no lo puedo hacer, desgraciadamente, porque todos leen. Entonces, y preguntarles en las decisiones quién se ha equivocado más o menos. De verdad, hermano, que usted lo va a ver, porque la palabra no miente. Decisiones que muchas veces tienen un propósito de Dios, pero al final siempre Dios nos dice, Josué, lo leímos, para que todo te salga bien, bien. Nunca se aparte. Nunca se aparte. Y cuando nosotros leemos eso, el nunca se aparte de ti, el libro dices, no es pregunta, lo está afirmando y le está diciendo nunca se aparte, nunca. Y por eso, hermanos, es porque tenemos que aprender para que esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas en nuestra vida podamos ver si es verdad o no en nuestros corazones. Y tiene un propósito el lograr aprender. Decía Albert Einstein, lo busqué, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Me gustó mucho esa, dice, no, sí, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, si se pone a trabajar. Dice el pastor Alducin, todos tenemos el mismo cerebro, solamente que unos sí lo ocupan y otros no lo ocupamos. Esa es la única diferencia.
Esa es la única, porque todos tenemos el mismo cerebro. Y este aprendizaje, amado hermano, nos llevará a eso, a poder discernir entre lo bueno y lo malo, que al final de cuentas eso es madurez de un cristiano, el discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí adelante, en Pedro, en segunda de Pedro, pero en el 2, hermano, en el 2:1, dice así también. 1:19, perdón. 1:19 arribita de su Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos este pasaje, de inmediatamente sabemos y entendemos que no hay otro lugar más seguro que la palabra de Dios. Y que este pasaje lo tomamos muchas veces para ministrar. Y por eso, amado hermano, es porque tenemos que aprender de Dios. Porque no hay nada más seguro. No hay nada más seguro, hermano, que la palabra de Dios. Lo dijo bien mi hermano en la mañana, y a mí se me dijo personalmente que yo no estoy para regañar, sino para animar, para exhortar, para levantar en amor. Y lo dijo mi hermano en la mañana también. Caminemos juntos. Y al final, amado hermano, esta palabra yo espero en Dios y cumpla el propósito por el cual la envío. Solamente de motivarte, de animarte, de levantarte, de decirte que sí se puede, que es un privilegio poder aprender la palabra de Dios. Y no decir, yo recuerdo, no vivir nostálgicamente. Yo recuerdo cuando vine a Cristo, no comía Biblia diario, diario. No, diario yo me la comía. Esas nostalgias que habemos, no hubieras visto cuando yo empecé, no, me sabía este y este y este. Yo espero en Dios que haga eso después de que terminemos estas 4 preguntas. Primeramente eso, el por qué aprender, para que no seamos engañados ni burlados, hermano. Y la segunda es, ¿para qué aprender? Siempre hay un para qué, en todo lo que hagamos siempre hay un para qué. Porque al final tenemos un propósito todos. Y hay un para qué. ¿No? ¿Para qué tanto esfuerzo? Les decía yo a mis hermanos de primero. Y a todos los que Dios me permitió dar clase. Los de cuarto, que ya es último año, ya nada más tienen una clase. Y dices, hermano, solamente tú sabes, más los de cuarto, ¿no? Ya son 4 años, solamente tú sabes. Solamente tú sabes tus desvelos. Solamente tú sabes cómo hacías cada uno de los exámenes. Problemas en tu casa y aún así ibas a clase, o muchas veces no fuiste. Y todo eso que lleva 4 años de querer agradar a Dios, de tratar de aprender de Dios. Solamente cada uno de ustedes sabe lo que pasó. Pero ¿usted cree que pasó nada más por pasar y ya? Mis hermanos, eso es chapa, digo, o sea, no, hermano, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito bien definido y estipulado por Dios en la eternidad.
un por qué. Y lo mismo en este tiempo, ¿por qué aprender? Y fíjese, un pasaje muy conocido por usted, porque lo he oído muchas veces recitarlo, enseñarlo, decirlo. Romanos 12. Ya cuando Pablo terminó de dar doctrina y empieza a decir que lo que no le gusta a todos los cristianos. Yo creo que ahí fue donde se inventó la palabra no amén. Porque todos sí amén, amén, y luego aquí no amén, deberes cristianos. Dices, no, no amén. Bueno, eso pienso yo, creo que ahí se inventó eso. Fíjese, vamos a darle lectura. Usted se lo sabe de memoria, lo tiene en su mente, en su corazón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿para qué aprender, amado hermano, después de que recitamos este pasaje y lo hemos visto? ¿Para qué? Dice Romanos, se los voy a leer en otra traducción que me gusta mucho. Dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrás saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Para qué aprender, amado hermano? Para saber qué es lo que Dios quiere, su voluntad de Dios en tu vida. Lo hemos dicho muchas veces, no todos somos maestros, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos, pero todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios con un propósito definido ya y estipulado por Dios. Pero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. El león desde cachorro se ve que va a ser león, bravo. Entonces podríamos ver, ahora sí están los jóvenes, ahora sí están los jóvenes. Para que podamos ver, o sea, al final, desde este tiempo se ve su amor, su pasión, su entrega, su fidelidad hacia Dios. Porque lo han dicho muchas veces, no son el futuro, son el presente. Y lo dice el pastor de una manera que a lo personal me gusta mucho, son el motor de esta iglesia. Son el motor. Son los que tienen la fuerza, son los que tienen el ánimo, son los que pueden echarle para adelante. ¿No? La pregunta sería, ¿ya sabes cuál es tu propósito? O lo que dice ahí la palabra de Dios, el entendimiento de comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero lo dice bien Pablo, tenemos que cambiar primeramente nuestra manera de pensar, y eso se hace aprendiendo. Porque yo le preguntaría, bueno, a los jóvenes, a todos, ¿a dónde nos lleva este mundo? Los amigos con los que te juntan, con los que te juntas, tu familiar que no conoce de Cristo, ¿qué te dice? ¿Qué te enseña?
Lo triste, ¿sabes qué es, amado hermano? Que muchas veces de que nosotros influyamos para bien en sus vidas, ellos influyen para mal en las nuestras. Eso es lo triste. Pues le iba a echar la bolita a los jóvenes, no, pero es parejo. Es parejo. Eso es lo triste, que la gente influya en nuestras vidas. No, amado hermano, nosotros tenemos que influenciar en ellas para bien. Porque, y lo dice bien, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La cuestión es cómo lo cambiamos. Es fácil, amado hermano, es aprendiendo la palabra de Dios. Aprendiendo, amado hermano, es como renovamos nuestra mente, y entonces, por el poder del Señor, vamos a saber y lograr entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es? Y muchas veces platicando con algunos jóvenes, y sí es donde uno ora más, amado hermano, porque otra les doy el WhatsApp, porque, amado hermano, usted los conoce mejor que yo, y más si tiene prejóvenes en su casa. Más si tiene. Usted va a ver que no estoy mintiendo. Y decía en ese tiempo ese joven que él no pidió ser cristiano. Yo no pedí ser cristiano. Bueno, es más, yo ni quiero ser cristiano. Yo voy porque mis papás me llevan. Pero yo no quiero. Por eso le digo, es ahí donde uno ora más y dice, no, qué testimonio. Yo no pedí. Mi contestación fue, y dijo, yo he platicado con algunos adultos, y siempre cuando preguntamos qué pediríamos a Dios, si pudiéramos, no en espíritu, si pudiéramos regresar a los 15, a los 14, ¿qué le pediríamos a Dios? Y la contestación de todos nosotros es la misma: conocer de Jesús, conocer a Jesús, para que no cometiéramos tantas barbaridades que cometimos sobre el camino. Pero nosotros, pero ustedes, pero tú que tienes ese privilegio, no lo dimensionas. No lo dimensionas. Tú que tienes esa bendición de parte de Dios, no lo dimensionas de esa manera. Y la pregunta es, ¿por qué? Y usted que es teólogo me va a decir, sí, porque la lucha de la carne y el espíritu. No me diga esas cosas, hermano, es porque no lee la Biblia. Simple. No hay lucha. Pues si fuera lucha es porque estás leyendo, y entonces sí hay lucha, pero si no lees, pues es mundo nada más. Dice, ¿cómo sabe tanto usted, hermano? Le digo, pues es porque es un principio, el estudiar es un principio, el aprender es un principio, y verás que, como dice Josué, todo te va a salir bien, porque Dios no es mentiroso. Porque Dios no es mentiroso. A mí nunca me han presentado a un Dios mentiroso. Siempre, 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 amado hermano, he estado bien desde que conozco a Dios. Siempre. Sin lana, pero con Dios. Enfermo, pero con Dios. Porque, hermano, este gozo, esta paz sobrepasa todo entendimiento, en el que tú tienes problemas, en el que tú tienes circunstancias, en el que no hay lana, en el que hay que pagar esto. Pero es increíble cómo te llenas de paz y dices, Dios va a proveer, porque Él no es mentiroso. Pero si tú no lees la Biblia, luego vas al Bancoppel o al Banco Azteca y te endrogas y sale peor. Decía por ahí mi santa madre que sale peor el caldo que las albóndigas, algo así. Esos dichos mundanos que usted dice. Pero
¿Sí o no, hermanos? O sea, tomamos una mala decisión. Una mala decisión. Entonces, cuando nosotros aprendemos, a depender de Dios, aprendemos y después vamos a depender de Dios. Cuando logramos ver. ¿Por qué está todo el Antiguo Testamento para esos teólogos que están aquí ahora presentes? El Antiguo Testamento, ¿para qué? Si nosotros no estamos bajo la ley. No. Nosotros estamos bajo la gracia. Bendito sea el Señor. Yo ya no tengo nada que hacer más que creer. Pero lo dice la Biblia, que eso está ahí para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos. Y adivine qué, lo seguimos cometiendo. En la mañana veía una prédica muy hermosa, de verdad que estaba quebrantado. Leía un pastor y decía, de esos profetas que usted lee, Oseas 2, recuerdo bien. Y ahí dice cómo el rey ordenó que Jerusalén regresara a su tierra y que hiciera nuevamente su templo. Y decía el predicador, ¿ustedes creen que Dios necesita una casa para vivir? Y me quedé así como usted. Entonces, ¿para qué les dijo que vayan y otra vez? Porque dice la palabra de Dios que usó a ese rey para que los mandara a hacer su templo. Y de una disertación del pastor que me quedé quebrantado, hermano. Porque decía, habían perdido de su mente y de su corazón el adorar a Dios, el buscar a Dios. Por eso lo hizo Dios, para que volvieran, regresaran nuevamente a adorar a Dios. Se les estaba olvidando Dios. Como a mucha gente allá afuera, desgraciadamente. Por eso la gente vive así, porque se le ha olvidado Dios. Dios ya no está. Ministraba a mi hermana de la alabanza, la escuchaba, porque sí escucho, aunque usted no lo crea. Y decía que primero, que Dios sea el número uno, que Jesús sea el número uno en nuestra vida. Y luego muchas veces se escuchan palabras y dices, bueno, pues ya. Pero eso tiene que ser rema en nuestras vidas y que se haga realmente en nosotros, el que Dios sea el número uno. Y entonces muchas veces por eso lo dice la palabra de Dios, que no nos dejemos de congregar. ¿Por qué, hermano? Usted me va a decir, yo adoro en mi casa, yo leo en mi casa, y sí, pero a muchos se les olvida, aunque vengan los domingos, se les olvida Dios. Se nos olvida, aunque vengamos. Y por eso, amado hermano, es que tenemos, ¿para qué aprender? Para esto, para saber la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En ese conocer. La tercera pregunta es, ¿cuál es la necesidad de aprender? Y aquí oré mucho a Dios para que me dé la sabiduría para poder enseñarlo, amado hermano. Romanos 1, 16 y 17. Así como cuando tenemos un enfermo o un problema muy grande, así me puse a orar. Ahorita usted va a ver por qué. Porque dicen los teólogos, amado hermano, que Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Pero Romanos 1, 16 y 17 es la columna vertebral de Romanos. Y dice así:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el 17, amado hermano, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tendremos nosotros de aprender? Lo necesitamos, amado hermano, es una necesidad. Es algo que tú deseas. Por eso muchas veces escucha al pastor decir que entre más buscas a Dios, más quieres. Porque ya no eres tú, ya es el Espíritu Santo que mora a ti. Y te da esa necesidad de aprender, de buscar más de Dios. Porque si por nosotros fuera, dejas la Biblia ahí y te pones a ver la tele, el Netflix, todas esas cosas. ¿Y por qué la columna vertebral, hermano? Siempre se nos ha enseñado a que aprendamos la justicia de Dios. Cuando nosotros aprendemos la justicia de Dios, hermanos, cambiamos aún nuestra manera de pensar y de ser. Cuando nosotros aprendemos y conocemos la justicia de Dios, cambia todo en nuestra vida, todo. Y cuando yo digo todo, es todo. Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque mas el justo por la fe vivirá. Esto se vuelve una necesidad de nosotros. Siempre nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es amor, todas estas cuestiones. Pero muchas veces se nos olvida que Dios es justo. Que Dios es justo. Y déjese lo leo en otra traducción. Y dice así, fíjese: no me avergüenzo anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, perdón. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Vivirán para siempre. La vida de un cristiano, amado hermano, un verdadero cristiano, es ascendente. Perdóneme a mí, hermano, que yo se lo diga, pero si usted está estancado, o aún peor, ha retrocedido en su caminar en Cristo, el Espíritu de Dios no mora en usted. Por eso es buen tiempo de que se asegure que el Espíritu Santo está morando en usted, porque es Él el que nos va a llevar en un avance. No somos nosotros, de nosotros no hay nada bueno. Se lo vuelvo a decir, si por nosotros fuera, estuviéramos ahorita en la barbacoa o acostados viendo la tele. Pero es esa fe, es ese conocimiento el que nos hace venir, y el que sabemos que la palabra hoy dicha aquí, sea cual sea, y agarremos nuestras vidas, llevará un cambio en nosotros. Porque si no, entonces preguntaría yo, ¿para qué venimos? O preguntarían mis hijas, en mi caso, ¿para qué tanto estudio, papá? ¿Para qué tanta oración, papá? ¿Para qué tanta lectura, papá? Si no cambias, si sigues siendo el mismo, si en el púlpito predicas más o menos. Bueno, pero como son mis hijas van a decir que bien. Si en el culto predicas hermoso, padre,
Pero aquí en la casa sigue siendo el mismo. ¿Para qué tanto? Y entonces es cuando, una vez me enseñaron, y siempre hay que hacer un alto total, de vez en cuando, un alto total y decir qué estoy haciendo bien y qué he dejado de hacer. Y encaminarnos nuevamente, amado hermano, en la enseñanza que Dios tiene o que nos ha dado hasta este tiempo a cada uno de nosotros. Porque si no, ¿dónde estamos parados? Y ese es el poder del Evangelio. Porque lo predicamos tú y yo. Cambia vidas. Sana enfermedades. Cambia caracteres. Diga amén. Da propósito. Da gozo. Da alegría. Nos da ánimo. Ese es el Evangelio que yo conozco. Ese es el que me muestra la palabra. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el verdadero Evangelio. Voltee atrás y si usted es el mismo, hermano, venga acá adelante, déjeme orar por usted y darle 2 cachetadas. No puedo pegar. No puedo pegar, no borren eso. Porque, hermano, usted no es el mismo. Tiene fallas, sí, como todos las tenemos. Hay luchas en nuestro carácter, en muchas formas todavía que somos. O sea, sí, hermano, sí las hay, porque pues no somos perfectos. Eso lo sabemos tú y yo. Pero iguales, no. Iguales no, hermano. Iguales no. Siempre, siempre, siempre la vida del cristiano va en ascendencia. Va hacia adelante. Buscando. Y es que no es que nosotros lo busquemos, es que Dios es el que va poniendo en nuestra vida lo que tenemos que sacar todavía. Por eso es el proceso de la santificación, ¿no? Pero no se agarre de ahí, que estamos en ese proceso de santificación. La palabra es que todavía estoy en el proceso. Híjole, a título personal no me agrada, hermano, porque muchos nos agarramos de ahí. Es que todavía estoy en el proceso. Tengo 45 años en el Evangelio, pero todavía Dios está en el proceso conmigo. Hermano, 45 es para que usted estuviera dando clases. Es para que usted moviera la Biblia en una manera impresionante, que dijera uno, wow. Y los frutos, pues ya para qué le digo, ¿no? Y usted sabe que no es el tiempo. Usted lo sabe que no es el tiempo. Es aprender de Dios, es leer la Biblia. Léala, hermano, por piedad, leamos la Biblia. Lo leímos otra en Pedro. No hay otra profecía más segura, no hay otra. Si todas se cumplieron, lo decía el pastor hace 8 días, todas se cumplieron en exactitud. ¿Cómo no se van a cumplir las de Jesús, no? Pero, y la tenemos aquí, la más segura, en el cual estaríamos bien al estar atentos, como eso que alumbra nuestro caminar. Nuestro caminar. La cuestión es siempre la misma. El que no lo creemos. Por eso les decía yo de este pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es por creer. ¿Usted sabe qué me va a decir? ¿Usted cree? Si yo salgo allá afuera con gente inconversa, ¿qué cree que me va a decir si yo le pregunto que si cree en Jesús? ¿Qué cree? Pero usted lo enseña, yo, pero ¿le crees a Jesús? ¿Qué le voy a creer si no sé qué tengo que creerle? No sé qué tengo que creerle, no sé qué promesas hay en mí. No sé qué promesas hay para mí por su muerte en la cruz. ¿Qué beneficios tengo yo por haber creído en Jesús? Mi vida eterna, el perdón de mis pecados,
Gloria a Dios. Con eso, ¿no? Ya, ¿para qué más? Con eso. Pero apúntela esta ahí en su cuaderno o en su mente y en su corazón. Nunca se le olvide esto, amado hermano. Por favor, por piedad. Como hijo, usted es hijo de Dios. Eso nadie lo duda. Su salvación usted ya no la pierde. Su casa está ahí en el cielo. Ahí dice su nombre. Ahí está ya esperándolo para cuando usted llegue. Pásele. Pero como hijos de Dios tenemos obligaciones. Este llamado de Dios, esta gracia hacia mi vida, hacia mi persona, que yo no la merecía, que fue dada por Dios porque Él le plació, y bendito sea Dios. Pero este llamado, amado hermano, tiene una obligación. Eso es lo que muchas veces no conocemos. Tenemos obligaciones. Le digo a los matrimonios, así como tu hijo, o sea, es tu hijo y lo amas, pero él dentro de tu casa tiene obligaciones, ya sea estudiar, hacer su cama, ir por las tortillas, no sé, lo que cada uno le ponga, pero tiene obligaciones. Mi pregunta siempre es, ¿y si no la hace? Ya le dices, tú no te preocupes, hijo, yo aquí está tu gato para hacerlo. Hay una exhortación, ¿no? No golpes, no, hermano, qué testimonio. Hay una exhortación a que lo tiene que hacer. Y a lo mejor hasta un castigo, ¿no? Ya cuando es repetidamente que no lo hace. ¿Qué cree que pasa con nosotros? Y una de esas obligaciones, amado hermano, es, lo dice bien bonito la alabanza, ¿sí o no? Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Y siempre se nos ha enseñado, amado hermano, nosotros conocemos a Jesús, pero Él nos conoce a nosotros. La pregunta es, Él nos conoce a nosotros. Y en esto se manifiesta la justicia de Dios por fe, amado hermano, en creer en Dios, porque solamente así podremos vivir en este mundo tan corrompido ya. Ya, hermano, ya es increíble como sociedad nos estamos siguiendo al carajo. Como sociedad, ahora sí ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es increíble, hermano, es increíble, pero tenemos que estudiar. Y ya por último, hermano, la última pregunta es, beneficios de aprender. Siempre hay un beneficio. Ahí le va lo bonito de esto, porque ya se me está quedando viendo feo. Bueno, los que tienen los ojos abiertos. Los que los tienen cerrados no es la unción que ando manejando en este tiempo. Hasta los duermo. ¿No? A los que estoy viendo dormidos les voy a preguntar al rato o mañana. Dice ahí, beneficios de aprender, primera de Pedro 2. Y usted puede decir, no, pues hay muchos, hermano. Secularmente ni le pregunto. Bueno, ahorita vamos a ver secularmente lo que conlleva el aprender. Quién sabe, cuando estoy acá arriba me tardo mucho en buscar. Primera de Pedro 2.
11. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, Si trajo algo que aventarme, guárdelo, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, amado hermano. Aquí es donde oré mucho, igual que en el otro. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice el 22, el cual no hizo pecado ni lo halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El 25, amado hermano, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, y usted me va a decir, cuando yo le dije beneficios del aprender, bueno, usted no, en mí y en otros, lana, carros, casas, sanidad física, dólares en el banco. Y yo leí este pasaje y dice, y va a decir usted y yo, ¿qué tiene que ver del beneficio de aprender con esto? Hermano, siempre recuerde que al que más se le da, más se le demanda. Nunca, nunca se nos olvide, amado hermano, eso, nunca. Y te voy a decir cuál es el beneficio. Yo sé que tú lo viste ahí cuando leímos la palabra, pero el beneficio es este. El beneficio es que vamos a estar bien con todos. Con todos. Cuando nosotros aprendemos, amado hermano, si no, pregúntele a mis hermanos de cuarto. Tuve el privilegio de darles algún manual y les dije lo mismo. Yo no me veo en la maestría no hablándole a mi hermano, cayéndome mal mi hermana, porque no me saludó mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué en primero sí y en la maestría no?
Precisamente por el conocimiento que ya obtuvimos de parte de Dios. Es por eso, ese es el beneficio, amado hermano, de conocer de Dios. Y un pasaje que una vez mi esposa me dijo blasfemo, porque le dije, si tuviera el poder de quitarlo, lo quitaba. Soportar las debilidades, soportar a los débiles. Así como usted le dice. No, qué testimonio. Y esa clase me la dieron en la maestría. Y algunos me conocen. Y alcé mi mano y le dije al pastor, bueno, entiendo eso. Entiendo que al que más se le da, más se le demanda. Lo entiendo. Entiendo lo que dice Pablo, soportar a los débiles. Y les llama débiles, lo entiendo. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, amado hermano? ¿Cuánto tiempo? 1, 2, 5, 10 años, 20 años, soportando las debilidades, o a mí que me soporten mis debilidades. La respuesta de mi pastor fue, no lo sé, hermano. La palabra de Dios dice que Pablo estuvo 5 años en Corintios, enseñando, 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 enseñando. Y cuando llegué a casa, amado hermano, escuché aquel pasaje que usted se sabe que dice, Pedrito, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi semejante, Señor? 7. Bien sabroso el Pedro. Y usted conoce lo que le contestó el Señor. No, Pedrito, ponle ahí tu nombre, amado hermano. Ponle ahí tu nombre. No, mejor no digo nombre, sino tú pónselo. Si no van a decir que se las estoy echando a ustedes. Tú pónselo. Y le dijo el Señor, no, mi Luis, que se aguanta. No, Darby, no te digo 7, te digo 70 veces 7. Y quería arrancarme el pelo, hermano. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando yo entendí eso, amado hermano, de verdad te lo digo, entendí a mi pastor. Entiendo por qué él habla con tanto amor, con tanta paciencia, nos tiene a ti y a mí. Y hacemos cada burrada. Que yo creo la de decir, no manches, hermano, usted va en la maestría, ¿no? ¡Qué testimonio! Y entiendo, hermano, ¿por qué? Porque yo no sabía eso, por eso quería quitarle esa hoja a la Biblia. Pero esos son los beneficios, amado hermano, de conocer de Jesús. Ese es el beneficio, estar bien con todos. ¿Cuál fue el mandato? Dijo Jesús, 2 nada más. 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cuál es el segundo, amado hermano? Usted se lo sabe perfectamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Diga amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero ve cómo es el hermano Oscar, pero ve cómo es él, pero ve cómo él me dijo él, pero mira cómo me mira él, pero mira mi cuñado, pero mira mi suegra, pero mira mi vecino, pero el que sea, porque lo dice la palabra de Dios. A tu prójimo como a ti mismo. No dice solamente a los de la iglesia, solamente a tu familia, no, a todos. A todos, hermanos. Este es el beneficio que nos da el aprender la palabra de Dios, que nos va a llevar a esto, como iglesia primeramente, y después hacia afuera. Es increíble, hermano, es increíble, realmente increíble, que entre nosotros, lo decía mi hermano en la mañana, sin juzgarnos, sin señalarnos, mejor levantarnos, exaltarnos. Es increíble, hermano, la manera
en que el espíritu de chisme entró a esta iglesia. Es increíble. Pero lo importante, amado hermano, es esto: que esta tarde en nuestra mente y en nuestro corazón nos llevemos el que esté en nosotros el aprender, porque, hermano, de verdad nos va a llevar a eso, nos va a llevar, Dios nos va a llevar, y lo dice mi pastor muy pacientemente. La iglesia va en un proceso de crecimiento, hermano, y uno, como es desesperado, lo quiere rápido, ¿no? Pero yo lo veo a él, la paciencia que tiene, y digo, híjole. Sí, por eso sé que no tengo una iglesia. Sé por qué. Pero en verdad, hermano, le doy gracias a Dios porque he entendido ese principio. Y se lo voy a leer nuevamente para que haga rema en nuestros corazones y veamos este beneficio que nos da el aprender de Dios. Y podría buscar muchos otros pasajes, pero este le agradó a Dios. Y entonces dice así: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifique a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y este es hermoso, amado hermano, subráyele ahí en su Biblia: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El 19 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Porque ¿qué es eso, hermano? Yo creo que pensamos lo mismo, o sea, lo que menos nos gusta es la injusticia, que tratamos de agradar o de hacer nuestro trabajo y no lo miran de esa manera. Pero al final al que queremos agradar es a Dios, de principio, hermano. Y lo dice ahí la palabra: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De principio, amado hermano, yo creo que con ese podemos terminar, porque uno lo mira y lo leemos fácil y lo enseñamos pues mucho más. Estando en la cruz, siendo bofeteado, escupido, clavado, todo lo que le hicieron. ¿Y sabe qué, amado hermano? Injustamente. Y todavía ahí dice: perdónalo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dices tú: no, qué testimonio. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas nos hemos hecho entre nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos lastimado entre nosotros?
¿Cuántas veces hemos hablado de nosotros mismos, del cuerpo? Si hacemos bien o si hacemos mal. Hermano, cada uno de nosotros tiene un propósito y algo que hacer aquí y en el reino de Dios. Eso es lo que nos deja la enseñanza, amado hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos va a llevar a eso, a levantarnos. Lo que decía segunda de Timoteo, exhorta, anima, no a los que te caen bien, no a los que les hablamos más, no, a todos, a todos. Por eso les decía, al que más se le da, más se le demanda. Y si leemos en el Evangelio de Lucas lo que dice ese pasaje, dice que le dio, y que cuando regresó su Señor le pidió cuentas. ¿Y qué cuentas le pidió? Lo mismo pasa en el reino. Él nos va a pedir cuentas de lo que se nos fue o ha sido entregado a cada uno de nosotros. Cuentas. La exhortación en este tiempo, amado hermanos, es esa, a que aprendamos. Y lo decía bien mi hermano Beto en la mañana, juntos, hermano, caminemos juntos, animémonos juntos, caminemos juntos, hermano. No le dejemos la bronca a un solo hombre, a dos, a tres, a una familia. Juntos, amado hermano, juntos caminemos. Por algo Dios nos trajo a esta iglesia, para que ese granito de arena que tú vas a poner sea para la edificación de un reino. Y ya nada más para terminar, amado hermano, quiero que me acompañes al libro de la sabiduría, esperando en Dios y nos dé ese entendido, si en su voluntad está esta mañana, que el Espíritu Santo nos dé el entendido. Y si no, hermano, ¿sabes qué? Seguimos orando para que un día Dios, para que te alumbre un día el Señor y te guíe y te lleve a lo que, por lo cual fuiste tú traído a esta iglesia, a este reino, a esta gracia, a este perdón, a esta misericordia. Dice Proverbios 8. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Fíjese. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd pues, hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. No hay nada que compararse, hermano, con la sabiduría, con el conocimiento de este bendito libro de Dios. Y entonces clamaremos y alabaremos y diremos: quiero conocer a Jesús, quiero conocerlo. Dice la otra alabanza: quiero conocerte cada día más. Entendidos estos escritores,
de esto. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Enseñanza, amado hermano. Todos somos discípulos, alumnos, listos para ser enseñados. ¿De quién? Del que sea, hermano, del que sea. Siempre hay algo nuevo que aprender de cualquiera de ustedes, siempre, amado hermano. Y dice el Proverbio 2, ahí atrásito de su Biblia. Póngale nuevamente su nombre, amado hermano, ahí. Y diga: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio e equidad y todo buen camino. Lo que yo les decía al principio, hermano, esto es lo que nos da el conocimiento. Esto es lo que nos da el aprender la palabra de Dios. Esto es lo que busca Dios para su iglesia. Escudriñar la Escritura. Nunca se aparte este libro de tu boca. De día y de noche medita en ella. Porque entonces, y luego entonces, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Hermano, si tú vienes por primera vez, le damos gracias a Dios por tu vida. Y yo espero en Dios que esta palabra haya hecho rema en tu corazón y hayas logrado entender que no hay nada mejor que aprender de Dios, pero no de una iglesia, no de un pastor, no de una denominación, no, de la palabra de Dios, de la palabra. Porque en todos lados te van a decir que ellos tienen la verdad. La única verdad se llama Jesucristo. Si vienes por primera vez, permíteme orar por ti. Pasa aquí al frente. Déjame orar por ti. No hay nadie, todos somos de casa, le damos gracias. Gracias a Dios por que todos somos de casa. Ponte de pie, hermano, ahí en tu lugar. Ponte de pie, hermano. Ahí viene una persona.